Saludos una vez más, nos volvemos a reunir para continuar estudiando esta serie que hemos titulado Carta a los Romanos. Estamos todavía en el capítulo 1 y estuvimos, ¿verdad? Y nos quedamos estudiando el versículo 16. Hoy vamos a culminar tanto el versículo 16 como el versículo 17, ¿verdad? Pero antes de abrir la palabra de Dios y continuar con este estudio, te pido que me acompañes en oración. Padre, una vez más nos acercamos a ti confiadamente, comprendiendo, Padre, el deseo que tú tienes que cada uno de nosotros podamos conocerte por medio de tu palabra. Así que en esta hora, oh Padre, yo te pido que tu Espíritu nos dirija en este estudio, de modo que podamos comprender qué es lo que quieres que aprendamos de este estudio. Y, oh Padre, que podamos recibir la revelación que transforma, la revelación que salva. No solamente que nos salva a nosotros, sino también, oh Padre, que pueda salvar a aquellas personas a las cuales nosotros podamos compartirle este evangelio. Estas cosas, oh Padre, las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 16 lo voy a leer nuevamente porque lo vamos a terminar. Voy a leer el versículo 16 y el versículo 17 de Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios o poder de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y entre las cosas que estuvimos viendo es que Pablo con mucho gozo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Y vimos que evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y descubrimos que la realidad es que nadie puede avergonzarse de compartir una buena noticia, ¿verdad? Y si en algún momento dado tú o yo nos hemos avergonzado de compartir el evangelio que profesamos creer, evidentemente no tenemos el evangelio en lo absoluto, ¿verdad? Porque si nosotros verdaderamente tuviéramos el evangelio, nosotros no nos avergonzaríamos de compartirlo, ¿verdad? Porque son buenas noticias de salvación. Y vimos que Cristo no se avergüenza de llamarte y llamarme, hermano. Que nuestro Padre no se avergüenza de llamarnos, que somos su hijo y es nuestro Padre. Que nuestro Dios no se avergüenza de llamarnos Dios, su Dios, ¿verdad? Dios de nosotros. ¿Por qué razón nosotros nos avergonzaríamos de compartir las buenas noticias de salvación? Las buenas noticias del poder de Dios. No habría ninguna razón, ¿verdad? Pero pensando esto, ¿verdad? Que quería, antes de comenzar, concluir con el llamado que hicimos la vez pasada. Si te has avergonzado o te avergüenzas del evangelio, consúltale a Dios. Dios, ¿acaso conozco el evangelio? Porque yo te aseguro a ti que si tú conocieras verdaderamente el evangelio, no te avergonzarías de él. Y el versículo no solamente dice no me avergüenzo del evangelio, continúa diciendo porque es poder de Dios para salvación o para salud a todo aquel que cree, ¿verdad? Y vimos que Dios implantó en el ser humano el deseo de poder y mucha gente ha tratado de reemplazar, ¿verdad? O de saciar este deseo de poder implantado por Dios por medio de la riqueza, por medio de las posiciones políticas, pero vimos que el único poder de Dios que puede satisfacer ese deseo de poder que todos tenemos es el deseado de todas las gentes, Cristo Jesús. Cristo Jesús en el corazón del ser humano es lo único que puede saciar el deseo de poder que Dios implantó en cada uno de nosotros. Pero dice que es poder de Dios para salud o para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y esto añade un punto que hoy lo vamos a tocar superficialmente porque la realidad es que todo el libro de Romanos está enfocado en este punto y es en lo siguiente: la salvación es por la fe. Por eso dice para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y sabemos que la fe es creer en Dios, la fe es tener seguridad en la palabra de Dios. Por lo tanto, la salvación únicamente es por la fe. Y aunque todo romano se dedica a este principio, yo quería leer algunos textos para confirmar que en efecto la salvación es por la fe. Primero es Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Verdad? Lo que está mencionando es que la salvación es por la fe, ¿verdad? Es algo que nosotros recibimos de parte de Dios y nosotros tenemos que creer para poder recibir esta salvación. El segundo texto que queremos estudiar es Marcos capítulo 16 y versículo 16.
Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos viendo la salvación ligada, ¿verdad?, completamente a la fe, al creer en la palabra de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 también confirma este mismo punto, donde dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Y Gálatas capítulo 4 nos enseña algo muy interesante, y es que Dios nos envía el espíritu de su Hijo, el espíritu de adopción, como menciona Romanos capítulo 8, por el cual clamamos Abba Padre, para que no seamos esclavos, sino hijos, y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros recibimos la vida de Dios, la recibimos por herencia, pero solamente esta herencia es para los hijos, para aquellos que creamos, para aquellos que desde nuestro corazón Cristo clame Abba Padre, ¿verdad? Y si tú eres hijo, vas a ser heredero, heredero de la vida, heredero de la salvación. Por eso establece que a todos los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y me quiero detener un momentito en este principio del nombre de Dios, ¿verdad? Y para eso voy a visitar Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Voy a leer el versículo 6. Cristo estaba orando al Padre y dice: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra, ¿verdad? Y por mucho tiempo, mucha gente le ha dado demasiado énfasis a la pronunciación del nombre correcto de Dios en hebreo y el mismo nombre de Jesús, ¿verdad? Y aplican este tipo de textos como si Cristo lo que se estaba refiriendo es que Él le había enseñado, Él había manifestado su nombre, lo que implicaba era enseñarle a pronunciar correctamente el nombre del Padre o el mismo nombre de Jesús en hebreo. Y la realidad es que no es tan importante, ¿verdad?, como lo que Cristo está diciendo, el hecho de simplemente pronunciar un nombre en algún idioma desconocido. Quiero para esto leer un poco antes, el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra, ¿verdad? El manifestar el nombre de Dios es glorificar el nombre de Dios, ¿verdad?, o manifestar su gloria. Y gloria en la Biblia, aunque no voy a dedicar demasiado tiempo a esto, gloria en la Biblia representa el carácter de Dios, ¿verdad? En Éxodo 33, Moisés le pide a Jehová: muéstrame tu gloria. Y dice que Jehová dijo que iba a pasar y que le iba a declarar su gloria. Y cuando Jehová le declara su gloria, lo que le declara es: Jehová, Jehová, Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona a millares. Y comienza a hacer una declaración de su carácter, por lo que nosotros comprendemos que la gloria de Dios es su carácter. Así que cuando Cristo dice: yo te he glorificado, yo he manifestado tu gloria, yo he clarificado tu carácter, yo he manifestado tu nombre, Cristo lo que está diciendo es: yo he manifestado tu carácter, le he enseñado a la gente cómo eres tú, mi Padre, ¿verdad? Así que cuando aquí dice a todos los que creen en su nombre, es a todos los que creen en la manifestación que Cristo reveló acerca de Dios, en todos los que creen la verdad que Cristo reveló acerca de Dios. Y simplemente menciono esto citando lo que vimos la vez anterior, y el llamado fue al conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque vimos que sí, aunque nosotros tenemos que ayudar al prójimo, esta ayuda al prójimo, esta obra debe nacer de la fe. Pero la fe nace del conocimiento, porque tú no vas a creer en quien tú no conoces, ¿verdad? Así que el llamado es: conoce el nombre de tu Padre Celestial, conoce el carácter de tu Padre y Dios, y al tú conocer este nombre, al tú conocer este carácter, te va a mover a creer en este Padre Celestial, y por lo tanto, al tú creer en Él y Él poner en ti tanto el querer como el hacer, las obras han de producirse naturalmente, ¿verdad? Y quiero leer un versículo que, aunque no vamos a hablar de todos los personajes que menciona la Biblia relacionados a la fe, quiero ir a Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y si tienes tiempo, léelo con calma.
Ahí vemos a un montón de personas que tuvieron fe, ¿verdad? Y se presentan en estos textos, pero quiero leer versículo 33 y versículo 34, ¿verdad? Como está terminando el capítulo, donde dice: de todas estas personas que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en las batallas, trastornaron campos extraños, ¿verdad? Y estamos viendo cómo ellos obraron justicia mediante la fe, y muchas cosas que ellos hicieron mediante la fe. Y quizás tú me digas: Jonathan, yo no veo cómo yo puedo ser justo simplemente creyendo y ya, ¿verdad? Yo entiendo que hay que hacer algo más que simplemente creer y ya. Y yo te voy a decir algo: tú no tienes que ver cómo uno puede ser hecho justo, ¿verdad? Si tú no ves cómo puede ser hecho justo creyendo y ya, yo te quiero decir que la fe no es por vista, ¿verdad? La salvación no es por vista, es por la fe. Así que tú no necesitas ver para creer, tú necesitas simplemente creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Así que confía que creyendo puedes recibir la justicia de Dios, aunque tú no lo veas, ¿verdad? Que confíes en la palabra de Dios, que dice que el que creyere, este será salvo, y que tú confíes en esa promesa de Dios, y aunque tú no veas cómo tú vas a recibir la justicia de Dios simplemente creyendo, creas en lo que te dice tu Padre. Cree en mi palabra y yo te voy a justificar, ¿verdad? Porque la justificación no es otra cosa que la acción por la cual Dios te hace justo. Dios en el tiempo del fin, ¿verdad? Muchas personas ven este proceso de justificación como un acto arbitrario de Dios, donde dice a alguien injusto: tú eres justo. Porque así yo lo digo, no. Porque el hecho, si Dios te dice a ti, siendo injusto, que tú eres justo, Dios está mintiendo. Cuando Dios te va a declarar justo en el tiempo del fin, realmente Él te va a hacer justo para decirte justo y llamarte justo porque eres justo. Pero este proceso de justificación viene al recibir la justicia de Dios, que viene incluida en la vida de Cristo. Pero ¿cómo nosotros recibimos la vida de Cristo? Únicamente por la fe, ¿verdad? Y aunque, como te mencioné, tú no ves cómo esto puede ser posible, la salvación no es por vista, es por fe. Cree en que tú has de recibir la justicia de Dios simplemente creyendo en sus palabras. Para esto quiero leer un texto, y confirmando este punto avanzamos al resto del estudio. Efesios capítulo 3 y versículo 17, donde dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, ¿verdad?, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, ¿verdad? Y me detengo aquí. Que habite Cristo por la fe. Cristo habita en aquella persona que tiene fe, ¿verdad? Así que tú quieres que Cristo viva en ti, tú quieres que Cristo establezca en ti la justicia de Dios, cree. Es el único requisito que tenemos que tener. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra salvación. Tenemos que confiar y no temer, como dice Isaías capítulo 12. Y volviendo nuevamente a Romanos capítulo 1, ¿verdad?, y ya terminando el versículo 16, incluye un elemento adicional, aparte a lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Estudiamos que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero añade algo muy interesante: al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo con esta expresión, al judío primeramente y después al griego? Si yo voy a Hechos capítulo 10, versículo 34 y versículo 35, encuentro lo siguiente. Dice, especialmente, ¿verdad?, el versículo 34, pero voy a leer también el versículo 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. ¿Verdad? ¿Y cómo combinamos este principio que Pedro está diciendo, que Dios no hace acepción de personas, que cualquier nación que esté, que le tema y obra justicia, a Dios le agrada, cuando Pablo está diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero primeramente al judío y después al griego? ¿Acaso Dios favorece o Dios prefiere cierta clase de personas?
¿Acaso el evangelio es únicamente para los judíos o es también para los griegos, ¿verdad? O los gentiles, ¿verdad? ¿Cómo armonizamos este hecho que Pablo está diciendo primeramente al judío y después al griego, mientras Pedro dice que Dios no hace acepción de personas y que cualquier persona de cualquier nación que le tema y obra justicia, Dios se agrada? Y yo simplemente te quiero dar una conclusión o una respuesta y darte quizá un ejemplo o dos. Número uno es lo siguiente. Es cierto que los judíos fueron una nación muy favorecida. Y me explico por qué. Dios, desde el principio, ¿verdad? Desde la promesa que se le hizo a Abraham, Dios le confió un mensaje al pueblo de Israel, al pueblo judío, que deberían ellos haber recibido y obviamente ser luz para el resto de las naciones, ¿verdad? Y el hecho de que Dios le haya confiado un mensaje a un pueblo especial no quiere decir que ese mensaje era exclusivo para el pueblo de los judíos, sino que Dios siempre ha trabajado mediante canales de bendición. Por ejemplo, el mismo Dios, el creador de todas las cosas, nuestro Padre Celestial, tiene un canal inmediato por el cual nosotros recibimos todas las cosas. Voy a ir primero a 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6. Mira lo que dice. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Lo que está estableciendo que este solo Dios, el Padre, es de quien son todas las cosas. Por lo tanto, es la fuente, el origen de todas las cosas. Pero todas las cosas que son de Dios las recibimos por medio de un canal, y en este caso es un Señor Jesucristo, el medio por el cual son todas las cosas, el medio por el cual fluyen todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y este modelo divino se ha replicado en diferentes formas, y en este caso especial, los judíos como nación fueron favorecidos, ¿verdad? Dios los estableció como este canal de bendición para que fueran bendición a todos los gentiles. Pero hubo un problema en el caso de los judíos, y es que en lugar de ellos pensar que Dios le había confiado un mensaje para que fueran bendición a todas las naciones y ellos cumplir este mandato de parte de Dios de ser bendición para las naciones, ellos asumieron que Dios los amaba más que a cualquier otro, ¿verdad? Y que ellos tenían la exclusiva del mensaje. Y finalmente vimos que Dios tuvo que utilizar otros medios y otras herramientas para poder predicar a los gentiles, porque lamentablemente su pueblo no hizo su trabajo. Y me quiero detener aquí y hacer un llamado, especialmente para mí y para todos nosotros, que entendemos que tenemos un mensaje especial de parte de Dios, que Dios nos lo dio. Si Dios te dio un mensaje especial, yo quiero que sepas que este mensaje no es exclusivo de tu denominación. Si tú crees que tú tienes un mensaje especial, yo quiero que tú sepas que tú no eres el favorito de Dios y Dios te prefiere sobre todos los demás. No, no, no. Si Dios te dio a ti un mensaje especial, es para que lo compartas con otros. Si Dios te dio un mensaje especial, no era para que tú asumieras que Dios te ama más a ti que cualquier otro, ¿verdad? Y que tú tienes la exclusiva de este mensaje. Si Dios te dio a ti un mensaje especial en un tiempo profético, predícalo. Porque el mensaje que Dios te dio a ti era para que bendicieras a las naciones. Yo quiero darte un ejemplo. Y este ejemplo es el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Jonás, Dios le dio un mensaje que debía compartir con la gente en Nínive, pero Jonás no quería compartir con estas personas porque estas personas no eran, ¿verdad? En la mente humana de Jonás él no entendía cómo estas personas realmente tenían oportunidad de salvación. Sin embargo, finalmente vimos que el propósito de Dios se cumple. Y cuando Jonás comparte este mensaje, ¿verdad? O este último rayo de luz misericordiosa de parte de Dios para este pueblo, el pueblo entero se convierte. Y finalmente, en lugar de ellos recibir la destrucción que había sido profetizada, no recibieron la destrucción porque el pueblo entero se convirtió, ¿verdad? Y ahora tú y yo somos los Jonás de este tiempo. Aquellas personas que Dios le ha confiado un mensaje, de modo que podamos compartirlo con otros y que así como Nínive completo se salvó, muchas naciones también se puedan salvar. Y para esto voy a leerte un versículo, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo que fue derramado hace mucho tiempo y que vimos que incluye dones espirituales,
es derramado sobre nosotros para que podamos ir y predicar a toda Jerusalén, a toda Judea, a toda Samaria, a todo, hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Procura ese Espíritu Santo que lo puedas recibir, de modo que puedas predicar el Evangelio a todas las personas que aún no han recibido este mensaje. Así que cuando realmente Dios le está diciendo a través de Pablo a los romanos que al judío primeramente y después al griego, lo que está estableciendo es que la obra realmente comienza en la casa. Cristo era judío, ¿verdad? ¿Y cómo tú vas a ir a predicar el Evangelio afuera sin haber predicado primero el Evangelio en tu casa? Y también quiero hacer, ¿verdad?, una pausa aquí. Muchos de nosotros, líderes de iglesia, nos encanta predicar en los púlpitos, nos encanta hacer obra misionera fuera de nuestros hogares, pero cuando llegamos a nuestros hogares no hacemos nada de las cosas que nosotros le ofrecemos a las personas. Y yo quiero que tú sepas que tu primera iglesia es la casa. Por lo tanto, el mensaje se comienza a compartir en la casa y de la casa entonces sale, ¿verdad? Y en lugar de tú ir solo a predicar a un lugar, vas con toda tu familia y puedes impactar a muchas más personas. Pero el mensaje primero se comparte en la casa. Imagínate que en el huracán llegó el hielo o la gasolina o las botellas de agua para tomar en diferentes lugares, y tú en lugar de decirle a los miembros de tu familia que había agua, que había hielo y había gasolina, lo compartes con todos excepto con los de tu familia. ¿Cómo tú crees que tu familia se va a sentir? Evidentemente tienes que comenzar por la casa, Jerusalén primero, y luego entonces extiende el mensaje para el resto de las naciones. Y aquel que no obra de acuerdo con el Evangelio, comenzando en su propia casa, no hará realmente ninguna obra evangélica, ¿verdad?, que sea productiva, aunque vaya al país más lejano a predicar. Se comienza primero en la casa. Y ya con esto vamos a terminar con el versículo 17, que dice: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Verdad? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Verdad? Para yo saber que deseo recibir la justicia de Dios, yo quiero saber primero qué es la justicia de Dios. Para esto tengo dos textos bíblicos. Número 1, Isaías capítulo 51 y versículos 6 y 7. Isaías capítulo 51 y versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salvación o mi salud para siempre, mi justicia no perecerá. Versículo 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, no desmayéis por sus denuestos. Lo que está estableciendo que aquellos que conocen la justicia es el pueblo en cuyo corazón está la ley de Dios. Aquellos que tienen la justicia, aquellos que conocen la justicia de Dios, son el pueblo que tienen la ley de Dios. Y quiero añadir un segundo texto para poder definir lo que es la justicia de Dios. Salmos, capítulo 119. Y versículo 172. Y dice así: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La justicia de Dios, por lo tanto, es su ley, ¿verdad? Y hablando especialmente de la ley, podríamos entonces comprender que los 10 mandamientos, el decálogo, son una manifestación de la justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios está manifestada en su ley, ¿verdad? Y nosotros que tenemos el decálogo, esta ley aplicada a nuestra condición, podemos comprender que la ley de Dios, especialmente el decálogo, es una declaración de la justicia de Dios. Y puesto que todos los caminos de Dios son justicia, podemos deducir que la justicia de Dios no es otra cosa que la vida de Dios. Cuando nosotros pensemos en la justicia de Dios, estamos hablando de una declaración de la justicia de Dios, estamos hablando de una declaración de la vida de Dios. Y para esto, quiero confirmarte con algunos textos que la ley de Dios, que la justicia de Dios, realmente es una descripción
del carácter de Dios. Es una manifestación del carácter de Dios. En pantalla voy a ponerte los textos, ¿verdad? Por si acaso deseas buscarlo, pero voy a citarte especialmente descripciones del carácter de Dios versus descripciones de la ley de Dios para que entendamos que la ley de Dios es lo mismo, ¿verdad?, que su carácter, ¿verdad? Es una manifestación de su carácter. Por ejemplo, Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Romanos 7:14 nos confirma que la ley es espiritual. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Mateo 22:37 al 40 nos enseña que la ley es una ley de amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Juan capítulo 14, verso 6 nos dice que Jesús dice, yo soy la verdad. Y en Salmos 119, 143 dice que la ley es la verdad. Salmos capítulo 90 y versículo 2 dice que antes que naciesen los montes y formasen la tierra y del mundo, y desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Por lo tanto, esta expresión siglo hasta el siglo habla de la eternidad, el carácter de Dios. Dios es eterno. Y sobre la ley, Salmos capítulo 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud. Está hablando de la eternidad de la ley. Isaías capítulo 6 versículo 3 confirma que Dios es santo, 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 santo. Romanos 7:12 dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4 establece que Dios es justo y recto. Romanos 7:12 dice que el mandamiento es justo. Lucas 18:19 Cristo confirma que no hay ninguno bueno sino solo Dios. Dios es bueno. Y Romanos 7:12 también nos confirma que la ley o el mandamiento es bueno. Mateo 5:48 nos llama a que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y acerca de la ley, Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Santiago 1:17 de parte de Dios está diciendo que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, es inmutable. Mateo 5:18 acerca de la ley nos dice que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, confirmando en este hecho que también la ley de Dios es inmutable. ¿Verdad? Y con esta manifestación o estas declaraciones que podemos ver de parte de la ley de Dios, podemos confirmar que la ley de Dios es una descripción de su carácter. Cuando nosotros veamos la justicia de Dios expresada en la ley, podemos entender que esta es la vida de Dios. La justicia y la vida de Dios son una y la misma cosa. ¿Cómo nosotros podemos recibir la justicia de Dios? Solamente podemos recibir recibiendo la justicia de Dios, es recibiendo la vida de Dios. ¿Y cómo podemos recibir la vida de Dios? La vida de Dios está en su Hijo, dice la palabra. Y cuando yo recibo a Cristo, recibo la vida de Dios, por lo tanto recibo la justicia de Dios. Ese es el proceso. Por la fe, yo soy justificado, pero yo soy justificado cuando recibo la justicia de Dios mediante su Hijo Jesús. ¿Verdad? Y Romanos capítulo 1, el versículo 17, que es el texto que estamos estudiando ahora mismo, nos dice, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y antes de entrar en la expresión, viviendo, ¿verdad?, de fe en fe, quería leerte algunos textos de la obra del Espíritu Santo en este caso. Voy a leer Juan capítulo 16 y versículo 8. Voy a leer desde el versículo 17 para que tengamos contexto. Empero yo digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo es redarguir, ¿verdad?, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo nosotros podemos ser redarguidos de justicia y juicio de parte de Dios? El Espíritu Santo lo que hace es manifestar la ley de Dios. Porque manifestando la ley de Dios es que nosotros podemos darnos cuenta si tenemos o no tenemos la vida de Dios. Porque es su vida la justicia de Dios. Por lo tanto, Él es la obra. Lo que hace el Espíritu es convencer de pecado, dando a conocer la ley de Dios, porque donde no hay ley,
no hay transgresión, no hay pecado, ¿verdad? Pero para nosotros descubrir que hay pecado y poder aceptar esta gracia sobreabundante de parte de Dios, tenemos que ser confrontados con la ley para que conozcamos nuestro pecado. Salmo capítulo 36 y versículo 6 dice lo siguiente: tu justicia como los montes de Dios, tu juicio abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas, ¿verdad? Y presenta esta justicia, ¿verdad? Esta justicia como si fueran montes. Y es que cuando tú y yo somos convencidos de pecado, al Espíritu darnos conocimiento de la ley de Dios, nosotros nos vamos a sentir como pequeñitos entre los montes, pequeñito nuestro sistema de justicia versus el sistema de justicia de Dios, ¿verdad? Y esto nos debe mover a arrepentimiento, a desear y anhelar participar de la justicia de Dios, ¿verdad? Y no quedarnos en esta condición de condenación, sino aceptar la gracia de Dios al aceptar a Cristo morando en nuestros corazones. Una promesa que te quiero leer, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, para que no te quedes simplemente con la condenación, es la siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Verdad? Si tú confiesas estos pecados cuando te sientes confrontado o condenado por la justicia de Dios que está manifestada en estas grandes montañas, si confiesas tus pecados, Él es fiel, Él es justo y Él te va a perdonar estos pecados y te va a limpiar de toda maldad. Pero me llama mucho la atención que Romanos capítulo 1 y versículo 17 establece esta expresión que dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Qué significa de vivir por la fe, verdad? Como mencioné, la justicia vive por la fe cuando yo recibo a Jesucristo en mi interior. Si yo recibo a Cristo y Cristo es la vida, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo recibo la vida de Dios cuando recibo a Cristo Jesús, que es la vida de Dios. Pero me llama mucho la atención, como te mencioné, esta expresión de fe en fe, y que termina diciendo: mas el justo vivirá por la fe. Tenemos que comprender que hay un paralelismo entre fe y en fe, y el justo vivirá por la fe. Si nosotros leemos Primera de Juan 1:9, que lo acabamos de leer, aprendimos que Dios es fiel y Dios es justo, y la vida de Dios es justicia. Así que cuando Dios nos ofrece su justicia, Dios realmente lo que nos está ofreciendo es su propia vida. Y así como nosotros, ¿verdad? Vamos a comparar ahora la vida de Dios, que sabemos que es una vida eterna, comparado con la vida de nosotros, la que recibimos, que es la existencia realmente, porque no es la verdadera vida. Quiero hacer una comparación. Nosotros vivimos respirando. Si no respiramos, nos morimos. Pero yo te pregunto, ¿tú puedes respirar ahora lo que tú necesitas para la vida de mañana? No. Yo respiro ahora para la vida que quiero vivir ahora, y mañana voy a respirar para la vida que vivo mañana. Así que el respirar es un acto que tiene que surgir en todo momento, segundo a segundo. Personas no pueden acumular respiraciones para el futuro. Tú vives con lo que respiras ahora. Tú vives con lo que respiras segundo a segundo. Y cuando hablamos de fe en fe, ahora aplicándolo no solamente a la existencia, sino aplicándolo a la vida de Dios, es lo mismo, pero aplicado a la fe. Tú vives de fe en fe. Así como vives de respiración en respiración, espiritualmente debemos vivir de fe en fe. Tú no puedes tener una fe y acumularla para mañana no tener esa fe y usar la fe que acumulaste del día anterior, no. La fe que tú tienes ahora mismo te sirve para el momento actual, pero tienes que estar conectado constantemente a la vida de Dios por medio de esta fe, porque tú necesitas de esta vida de Dios 24/7, segundo a segundo. Así como necesitas respirar y estar pegado a esta fuente de vida por medio de la respiración, tú necesitas vivir de fe en fe, poco a poco. El justo vivirá por la fe, viviendo de esta vida de Dios en todo segundo. No estamos seguros ni un segundo fuera de la vida de Dios. No estamos ni un segundo seguros fuera de la justicia de Dios. Por lo tanto, tenemos que aceptar la vida de Dios todos los días, segundo a segundo. No podemos descuidarnos ni un segundo. Y quiero terminar con este texto, Salmo capítulo 84 y versículo 7. Hablando de aquellos que irán de fe en fe
Dice, irán de fortaleza en fortaleza, verán a Dios en Sión. Aquellos que nosotros aceptemos la revelación de la justicia de Dios de fe en fe, iremos de fortaleza en fortaleza. Cada vez nuestra fe va a ser más fuerte, pero no podemos descuidarnos ni un segundo, ¿verdad? Ahora tú necesitas de esa fe que te mantiene pegado a la vida de Dios, a su justicia. ¿Y sabes qué? No puedes descuidarte. Mañana lo vas a necesitar. En un minuto lo vas a necesitar. En 30 segundos lo vas a necesitar, ¿verdad? Así como procura en todo momento no perder la respiración, procura no apartarte de la fe que te mantiene pegado a la justicia y a la vida de Dios. Así que con esto en mente, quiero tener esta oración para concluir. Padre, en esta hora quiero pedirte de manera especial que tú continúes impartiéndonos tu vida, oh Padre, mediante tu Espíritu. Que tú sigas trabajando en nuestros corazones, que este Espíritu, oh Padre, nos siga convenciendo de pecado, oh Padre, para que podamos confesarlo y poder recibir perdón de cada uno de ellos y que podamos ser limpios de toda maldad. Te pido en esta hora que tú me alcances y que alcances a cada persona que está viendo este video, para que, oh Padre, podamos poner por obra todas las cosas que tú nos has enseñado. Gracias una vez más, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Estas cosas las pedimos y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Y continuaremos a partir del versículo 18, así que me acompañan, ¿verdad?, al próximo estudio que tendremos. Que el Señor te bendiga.